Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y este es el capítulo número 233. Hoy vamos a seguir un poquito con lo del otro día, que el otro día se abrió un melón ahí muy bueno con todo el tema del TTL, el hop limit, los trace routers y todo ese tipo de cosas. Y hoy me gustaría continuar un poquito con ello. Y continuar con ello porque creo que es un tema útil. De hecho, el otro día, después de publicar el audio, estuve hablando un poco con Jorge en el grupo de Telegram y me estuvo comentando que a él en varias entrevistas de trabajo le habían preguntado que explicara cómo funcionaba el trace router. Con lo cual es un tema que parece que es útil saber cómo funciona el trace router. Luego llegas a una entrevista y te lo preguntan, ¿no? Bueno, pues está bien saberlo. Y luego había otro tema que me decía que también solían preguntar mucho, que estaba ahora muy de moda preguntarlo, que era preguntar sobre el hop limit y cómo hacer esto del trace router también en IP versión 6. Bueno, pues de eso no hablamos, así que de eso, si os apetece, podemos hablar hoy, aunque no sea mucho, pero bueno, hablar un ratito para que lo tengáis un poquito en mente, qué es el TTL, qué es el hop limit, cómo funciona en IP versión 4, cómo funciona en IP versión 6, ese tipo de cosas. Así que bueno, si os queréis quedar conmigo un ratito y os interesa el tema, vamos a decirle al señor Estrada que nos haga la intro, ¿verdad? Venga, pues vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno, pues TTL y su homólogo en IP versión 6, el famoso hop limit, definen un concepto que estuvimos tocando el otro día hablando de cómo funciona trace route, ¿vale? Y digo TTL y hop limit porque si os conocéis las cabeceras de IP, sabéis que en IP versión 4 tenemos TTL y en IP versión 6 tenemos hop limit. Hacen algo muy parecido, por no decir lo mismo, pero bueno, tienen definiciones diferentes que ahora vamos a ir viendo. ¿Para qué queremos el TTL y el hop limit en nuestra red? ¿Esto para qué lo queremos? ¿Para que funcione el trace route? Pues no, evidentemente esto lo queremos pues para otras cosas, ¿verdad? Queremos que los paquetes puedan circular por nuestra red, ¿verdad? Queremos garantizar que los paquetes circulen por nuestra red sin ningún problema. Pero claro, no queremos garantizar que puedan circular por nuestra red de forma eterna. Queremos que puedan circular mientras tienen que circular, no que se queden en bucles infinitos. Bueno, pues para el tema de los bucles infinitos está el tema del TTL y del hop limit. En definitiva, la permanencia en la red. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer los paquetes en la red? ¿Vale? Es importante, si no, imaginad. El paquete 1 se le manda al router 2. El router 2 dice, se lo mando al router 1. El router 1 dice, se lo mando al router 2. Y así podríamos tirarnos de forma indefinida. Eso tiene un problema grave, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que solucionamos con TTL y con hop limit. Que solo pueda estar el paquete saltando X veces. Sin más, o sea, simplemente contamos los saltos. ¿Cuántos saltos podemos hacer? Bueno, pues en el capítulo de cómo funciona el trace router ya comentamos que se empleaba el número de saltos definido en el campo de TTL, ¿verdad? Definíamos el número de saltos en el campo TTL de la cabecera de IP versión 4, ¿eh? Y este número de saltos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que lo vamos a ir decrementando en una unidad cada vez que atraviese un router nuevo. Por eso acordaros que en trace route empezábamos por 30 saltos y el siguiente era 29, luego 28, luego 27 y si llegábamos al final a 1 entonces ya descartábamos. Bueno, no sé si en la cabeza tenéis ahora mismo las cabeceras de IP versión 4 y de IP versión 6.
Bueno, si no la tenéis, os cuento, porque en IP versión 4 tenemos el Time to Live, que es un campo que tenemos ahí, que son 8 bits. Y en IP versión 6 no tenemos Time to Live, pero tenemos un campo también de 8 bits que se llama Hop Limit. Y estos 8 bits del Time to Live y estos 8 bits del Hop Limit, pues tienen una utilidad pues muy similar. Vamos a ver. El TTL y el Hop Limit están definidos en las RFCs, cada uno en sus RFCs, evidentemente, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues leer esas RFCs para ver qué es el TTL en IP versión 4 y qué es el Hop Limit en IP versión 6. Vale, pues cuando empezamos a leer nos vamos a llevar la primera sorpresa y vamos a decir, toma ya. ¿Y cuál es la primera sorpresa? Pues que el TTL en IP versión 4 no se definió para contar saltos. Se definió para contar tiempo, y tiempo en segundos, no en saltos. Bueno, eso es interesante que lo sepáis también, por si en una entrevista os lo preguntan, ¿vale? Pero veréis, es muy complicado con paquetes medir el tiempo en segundos. Ya me diréis, ¿cómo medimos el tiempo en segundos en una cabecera de IP versión 4? Es muy complicado, ¿vale? Así que al final se ha optado por saltos, aunque en la RFC, en la 791, sigue indicando que se miden tiempos. Veréis, en la RFC, en la 791, hay un momento que os pone tiempo de vida 8 bits, el Time to Live, el TTL. Y os dice, este campo indica el tiempo máximo, ¿vale? Tiempo, que se permite que el datagrama permanezca en el sistema de Internet. Si este campo contiene valor 0, entonces el datagrama debe destruirse. Vale, perfecto. Si el TTL llega a 0, se destruye. Perfecto. Luego nos dice, este campo está modificado en el procesamiento de encabezados de Internet. El protocolo de Internet es el protocolo IP, ¿vale? El tiempo se mide en unidades de segundo. Esto lo pone, literal. El tiempo se mide en unidades de segundo. Vale. Pero dado que cada módulo que procesa un datagrama debe disminuir el TTL en al menos 1, incluso si procesa el datagrama en menos de un segundo, ¿vale? Es decir, el tiempo se mide en segundos y cada vez que pase de un router a otro se le quita un segundo. Bueno, o sea, si tuviéramos 10 saltos tendríamos que descontar 10 segundos. Evidentemente no vamos a tener 10.000 milisegundos para ir de un lado al otro. Pero claro, es que esta RFC es muy antigua y bueno, se pensó así. Bueno, ¿cuál era la intención? La intención es que, bueno, pues que los paquetes no estén dando vueltas eternamente y se les ocurrió esto. Evidentemente, ¿cómo ha quedado la cosa al final? Pues la cosa al final es que contamos saltos y ya está. Ya está. O sea, no hay más misterio, contamos saltos. En IP versión 6, sin embargo, esto sí que se describió y se describió bien, ¿vale? Pero tened cuidado en IP versión 6, sobre todo si lleváis muchos años trabajando en esto, porque en la RFC 2460, la que definía IP versión 6 del año 1998, decía una cosa que luego se modificó en la RFC 8200 de julio de 2017. Y 2017 es hace 2 días, ¿vale? Con lo cual tenéis que tener esto en cuenta, sobre todo si lleváis mucho tiempo, porque a lo mejor se os ha colado esta RFC, ¿vale? Y hay un cambio que es muy significativo, que nos afecta mucho, ¿vale? En lo que es la parte del Hop Limit en IP versión 6. Mientras en la primera versión, la del año 98, se establecía que en el momento en el que Hop Limit lleva a 0, se descartaba, ¿vale? Llega a 0, se descarta, igual que en IP versión 4. En la modificación de 2017, lo que se establece es que en el caso en el que a paquete llegue el Hop Limit, ¿vale? En el que el valor del Hop Limit lleve a 0, si ha llegado al destino, debe procesarse. Y si no, debe descartarse. Es como si le hubieran metido un salto más, ¿vale? Si cuando llega a 0 es justo en el destino,
si utilizáramos la RFC antigua, la 2460, lo descartaríamos. Pero, como estamos utilizando la RFC del año 2017, la 8200, lo vamos a aceptar. Esto es muy importante, ¿vale? Porque fijaros que vosotros en un traceroute vais decrementando en hop limit, ¿vale? El TTL, si habláis de versión 4, ¿vale? Para que podamos llevarnos el concepto. Entonces, si tuviéramos un traceroute, depende si la implementación fuera anterior a 2017 o posterior, el paquete se descartaría o no, ¿vale? O sea, es interesante. ¿Qué dice exactamente el RFC? Porque me las he buscado, ¿vale? Las dejo en las notas del programa. Me las he buscado para que podáis leerlas y tenerlo todo claro. Dice la del año 98, hop limit. Entero sin signo de 8 bits. Vale, lo que hemos dicho antes, son 8 bits. Decrementado en 1 por cada nodo que reenvía el paquete, es decir, por cada nivel 3. El paquete se descarta si el límite de salto se reduce a 0. Perfecto, súper fácil de entender. Sin embargo, en la RFC, en la 8200, la de IP versión 6, que es donde se hizo el cambio, la del año 2017, dice: entero sin signo de 8 bits, igual que antes, decrementado en 1 por cada nodo que reenvía el paquete, igual, al reenviar el paquete se descarta si el límite de saltos era 0 cuando se recibe o se reduce a 0. Un nodo, que es el destino de un paquete, no debe descartar un paquete con límite de saltos igual a 0. Debería procesar el paquete normalmente. ¿Vale? Lo que os he dicho antes, la diferencia entre el hop limit anterior a 2017, el RFC 2460, y posterior a 2017, el RFC 8200, es que realmente tenemos un salto más si somos el último, ¿vale? Si llega a 0 en el último nodo, lo procesamos. Si no, lo descartamos. Perfecto. Esto, si os lo pregunten en una entrevista de trabajo y les contáis esto y le decís, vale, te hablo del hop limit, pero ¿qué versión quieres más? ¿La de la RFC 2460 o la del 8200? Bueno, ahí os cogen seguro, ¿vale? Porque esto yo no sé cuánta gente se ha dedicado a buscar las diferencias. Porque somos informáticos, no abogados, ¿vale? Que buscamos las diferencias en las leyes. Pero bueno, veréis, ¿qué pasa cuando vamos a descartar un datagrama? Porque acordaros que en IP es datagrama, ¿vale? No son paquetes. Decimos paquetes siempre, pero en IP hablamos de datagramas, ¿vale? ¿Qué pasa cuando hay que descartar un datagrama? Porque ha llegado a 0 el hop limit. Bueno, pues, o el TTL en IP versión 4. Pues lo que hacemos es contestar un time std message, que esto lo dijimos en el audio del otro día, ¿vale? Esto viene definido en la RFC 792, la del IP versión 4, en la página 6, podéis buscarlo, tal cual, página 6, y en la RFC 4443 tenéis en IP versión 6, donde os dice que hay que mandar un time std message en la sección 3.3 que está en la página 11, ¿vale? Me lo he buscado, está, lo he confirmado. Pero ¿qué es lo que pasa con el time std message? Pues que son respuestas que, bueno, que son opcionales. Se pueden contestar o no. Entonces, podemos tener esa respuesta o no tener esa respuesta. ¿Esto en qué nos afecta en nuestro traceroute? Al final, ¿verdad que vosotros a veces tenéis en los tracerouters unos asteriscos? ¿Verdad? No sé si os habéis fijado, hay unos asteriscos, en vez de poner el nombre del host tenéis asterisco, 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 y a lo mejor el siguiente ya no son asteriscos. Bueno, pues esos asteriscos lo que implican es que no nos ha devuelto el time std message. Y como no ha devuelto ese paquete, ¿qué es lo que pasa? Que yo no lo puedo recibir, y si no lo recibo no puedo ver en la dirección origen de esa cabecera de IP cuál es el nodo que me lo envía. Entonces, como lo desconozco, pues pongo los asteriscos. Bueno, pues el secreto de los asteriscos no es más que ese, ¿vale? Perfecto, vamos a ver ahora el traceroute en IP versión 6. Vale, pues
ahora que yo os he contado un poquito cómo funciona todo, os lo conté, lo de Traceroute en IP versión 4, bueno, pues ahora sabemos que el Traceroute en IP versión 6 utiliza el hop limit, porque no tiene otra forma de hacerlo, ¿vale? El resto es igual, hop limit, el que esté definido, que va, el hop limit, recordar que va entre 0 y 255, porque son 8 bits. Vale, bueno, pues para ver cómo funciona, lo que os he dicho antes, os voy a dejar un vídeo de 6 segundos, no creo que sea más largo, en el que hago un Traceroute en IP versión 6 para que veáis cómo está funcionando y qué es lo que está haciendo. Os voy a mostrar un TCP/dump y ya está. Se cuela algún paquetito, ¿vale? Pero bueno, es que es muy difícil en el ordenador que no se cuele ningún paquete de ninguna otra cosa. Así que bueno, si veis alguno de algo que no deba estar, lo ignoráis. Un paquetito de un tal play.google.com. Oye, mira, es que al final se cuelan cosas. Vale, pues ya sabemos cómo funciona el Traceroute en IP versión 4, porque lo explicamos en el último audio. Ya sabemos cómo funciona el Traceroute en IP versión 6, porque lo acabamos de ver ahora, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con el MTR? ¿El MTR qué es? ¿Un Traceroute? Pues mirad, el MTR es una mezcla entre el ping y el Traceroute, ¿vale? Es una cosa que se mezcla, realmente es como un Traceroute que va decrementando el TTL o el hop limit, dependiendo de en qué protocolo estemos, pero tiene una diferencia fundamental con Traceroute, ¿vale? La diferencia fundamental, ¿cuál es? Es que no utiliza UDP, ¿vale? Es decir, está haciendo toda la parte del Traceroute excepto la parte final de enviar el datagrama UDP para que le diga que la conexión no se puede establecer. Vale, pues eso es lo que hace y esa es la diferencia entre el MTR y el Traceroute. No tenéis más historia que simplemente esa en este caso. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno amigos, pues hasta aquí la historia del Traceroute. La verdad es que entre el capítulo del otro día y el de hoy, más de media hora para hablar de Traceroute. Bueno, pues algo debe de tener, ¿verdad? Así que ya sabéis, si os lo preguntan en una entrevista, ya podéis decir lo que hace, cómo funciona Traceroute. También podéis decir cómo funciona MTR o cómo funciona el ping. Y también podéis hablar, si queréis, un ratito sobre el hop limit y explicar las diferencias del hop limit de la RFC 2460 y de la RFC 8200. ¿Vale? El cambio que hubo si el último salto llega con un hop limit de 0. Acordaros que la 2460 descartamos y en la 8200 procesamos el paquete. Esa es toda la diferencia que hay en la parte de hop limit de IP versión 6 en cuanto a estas dos RFCs. Bueno, pues espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil el capítulo de hoy y nos vamos a escuchar ya en el próximo capítulo. Recordad que os podéis suscribir al podcast, seguro que ya estáis muchos o la mayoría, y que hay un grupo de Telegram. Vais a eduardocollado.com y en el lado derecho bajáis un poquito y ahí lo tenéis todo, todos los enlaces. Así que nada, muchísimas gracias a todos en este capítulo, especialmente a Jorge por dejarme tan a huevo lo que era el hablar de un tema. Y la verdad es que te pregunten esto en una entrevista, pues está bien, ¿eh? O sea, el tema del hop limit, hablar del hop limit con un mínimo de profundidad, no es una cosa que vayas a encontrar por ahí en cualquiera. Así que nada, nos volvemos a escuchar en el próximo audio. Así que hasta luego y muchas gracias. Chao.